Muchos escuchan un montón de ideas que tienen que ver con las propuestas de muchos políticos y también las libertarias, que algunos dicen, bueno, si se aplican, ¿cómo se pueden aplicar? Son de corto plazo, de mediano, de corto no hay nada, y más en una situación como la que está pasando en la República Argentina para dar vuelta una situación por lo menos tan angustiante y acuciante. Hay un libro que se llama Falacias Libertarias, quien habla de un montón de estas propuestas y cómo les ha ido a los países que la han aplicado. Marcelo Chipitelli es parte del equipo de redacción de este libro y con él estoy en contacto. Marcelo, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias. Sí, trabajamos en el grupo Fundus, que es un grupo que parte de estudiantes de licenciados en Ciencias Económicas, también sociólogos, en mi caso soy abogado, y hemos trabajado en el análisis de las libertarias y tratando de desarrollar, ¿no?, el concepto de que son falacias, por lo cual tienen inherente una negación en sí mismas, digamos. Por ejemplo, vamos a la práctica. Por ejemplo, ¿cuáles son las frases más escuchadas que practicadas quizás no tienen un efecto o un efecto adverso? ¿Y cuáles son los ejemplos, no solamente quizás de que se han tomado en otros países, sino que, dado el contexto en el que se vive, qué pasaría si se aplican aquí? Sí, bueno, hoy está circulando una noticia muy importante, que en el Garrahan se hizo un trasplante múltiple de órganos hacia un menor y está los profesionales están explicitando el costo que eso hubiera tenido para la persona, ¿no? Y bueno, Javier Milei y todos los libertarios propusieron promover lo que es la venta de órganos. Entonces, más allá de que, bueno, en un país que contamos con el INCUCAI y que diríamos, bueno, esto no vale la pena ni discutirlo, bueno, entendemos que hay que, lamentablemente, ¿no?, hay que ponernos a contestar y a contestar a lo que la ciudadanía está hablando. Y, por ejemplo, el único país en el mundo que permite la venta de órganos y permite un solo órgano, que es el riñón, es la República Islámica de Irán, que no es un país libertario, ¿no? Y en el cual, si bien al principio se fijó un precio para los riñones bastante elevado, ¿no? Se premiaba a quien donaba y quien no tenía plata para comprarlo, el Estado lo pagaba. Esa suma se fue desactualizando y al día de la fecha, algunos papers que están en Cielo y páginas profesionales que estudian el caso de Irán por ser único en el mundo, o sea, cuentan historias de que hay papeles en carteleras diciendo: vendo mi riñón, tengo este tipo de sangre, tengo esta edad, pongo esta plata. Por lo cual, teniendo en cuenta de que la Organización Mundial de Salud apenas empezaron los primeros trasplantes de órganos, porque así lo permitía la medicina, emitió sus primeros comunicados en la década del 80 y las primeras resoluciones instando a evitar el comercio de órganos, o sea, que alguien los promueva viva voz, sería un disparate, pero es una tragedia, ¿no? Uh-huh. ¿En qué otros capítulos hacen hincapié dentro de las ideas más famosas, por decirlo de alguna manera, o más importantes y en su aplicación a un contexto como el que se vive? Sí, mira, una falacia bastante fácil de aprender, o sea, es el tema de las escuelas voucher, ¿no? Que quizá en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alguien piense que en lugar de subsidiar un colegio o subsidiar un colegio público para el cual a veces no hay vacante y uno está obligado a ir, puede llegar a confundir. Pero la verdad que en una ciudad como la de ustedes, que tienen algunas localidades que tienen un montón de colegios y otras que no tienen ninguno o tienen uno con pocos alumnos, es bastante fácil de explicar esta falacia. El sistema de escuelas voucher tampoco es nuevo. En la década del 80, ni más ni menos que Ronald Reagan promovió el sistema, y el presupuesto educativo no aumenta. O sea, lo que se hace es decir, bueno, en vez de
decir a qué colegios vamos a subsidiar o qué colegios públicos vamos a poner, directamente cada alumno recibe una suma de dinero. Esto implica que el colegio que tiene pocos alumnos recibe poca plata, lo cual quizá en algún lugar de Europa, no creo, porque en Europa es famosa por sus ciudades de pocos habitantes, es un disparate. O sea, esto implicaría que una escuela carenciada en una zona remota, en vez de ser vista como un objetivo, no sé, de una política pública, o al menos una colecta, se vista como culpable de tener pocos alumnos. Por lo cual eso genera el cierre de establecimientos, cuestión que se vivió ya, ¿no? Entre 2015 y 2019, algunas escuelas rurales cerraron. Nosotros revisamos el presupuesto educativo de Catamarca y nos daba que con el presupuesto educativo actual, en localidades como Antofagasta de la Sierra, nos daba que alcanzaba para 2 salarios docentes por grado por establecimiento. Por lo cual, si uno hace este esquema, cualquier movimiento de gente puede generar el cierre inmediato del colegio. ¿Cuáles son los casos de éxito de cualquiera de estas propuestas? Porque voy a la otra pregunta, universalizándola. ¿Hay casos de éxito realmente? La verdad que no. La verdad, más allá de que... Digo, en una aplicación de mediano plazo y comparativamente un contexto como el de la República Argentina. No. Las propuestas... primero que en ningún lugar, lo que hace todo el tiempo el sistema libertario es una cuestión que se entiende como cherry picking, que es, en términos más prácticos, es el verdulero que te muestra unas verduras y te vende otras, ¿no? Te elige lo mejor, te lo muestra, pero después cuando se va, en los lugares que se han implementado estos sistemas, nunca son puros. Por ejemplo, el caso de escuelas voucher se implementó en Chile. Se llegó a detectar casos en las cuales gente carenciada decía que tenía un colegio en una casa para quedarse con el voucher, porque se relajan los controles. En el caso de la dolarización, que es lo que más genera fantasías, los países que han dolarizado primero han duplicado su deuda externa y después han quedado a merced de los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y además Argentina ha vivido ni siquiera una dolarización, ha vivido el 1 a 1, y los que somos más viejos vivimos la devaluación del Plan Real en Brasil, que los argentinos iban en masa, no solo comprábamos productos, automotores y todo, sino que iban en masa a Brasil porque había 2 por 1 y la Argentina no podía hacer absolutamente. Y en ese momento Argentina, aunque sea, tenía un dólar guardado e invertido por cada dólar que había en la calle. La propuesta que nos están llevando ahora es que los dólares estén directamente en la calle, o sea que el Estado argentino no va a tener que pedirle a la Reserva Federal si se quiebra algún banco, por ejemplo. O sea, nosotros detectamos falacias tanto en el diagnóstico como en la solución. Algunos diagnósticos, obviamente, de la existencia de un problema, la verdad que hay que reconocerlo. Por eso el espíritu de este libro no es negar los problemas, sino atacar las soluciones, que son, como dicen, falacias, ¿no? En este contexto de una inflación interanual de más del 80%, 130 y pico por ciento de inflación, 135%, bueno, cifras siderales. Sea quien fuere que gane, y esto es una pregunta que se está haciendo cualquiera que está pensando a quién voto, sea quien fuere que gane, el problema lo va a tener igual. No es porque gane uno u otro, de la noche a la mañana la inflación de 2 dígitos va a desaparecer. Salir a comprar algo y ver que se te licúa el dinero que ganás por tu salario o por tus paritarias tampoco te alcanza. ¿Ustedes como economistas han hecho un análisis de el mal mayor y el mal menor? Bueno, yo te reitero que soy abogado, ¿no? Y magíster en políticas públicas, pero no economista, pero sí los compañeros de Fundus han analizado. Y la realidad es que también hay una falacia
en pensar que la inflación es el único problema que tiene la Argentina. Es cierto que es un problema grave y que es bastante anormal, pero en primer lugar, el motivo hoy principal que tiene la inflación, y que lo hemos notado de las PASO hasta hoy, es lo que se llama pass-through, que es la devaluación por elevación del tipo de cambio, ¿no? O sea, no como consecuencia directa de la emisión, sino por la disparada que genera la expectativa de que los insumos vayan a aumentar. Por lo cual nosotros lo que observamos es que en el caso de que hubiera una dolarización inmediata, la inflación tiene dos componentes. Uno es el ritmo de crecimiento y otro es el nivel en sí mismo, ¿no? La verdad que eso es cuando uno dice acelerar o desacelerar el ritmo inflacionario, es muy difícil. O sea, el proceso de aceleración que teníamos, de determinado momento teníamos 10% anual, luego 20% anual, luego vino de 2015 a 2019, esa inflación subió al doble y hoy estamos ya en casi superando el 100%. El problema que tiene es, primero, cómo sostener un tipo de cambio equilibrado a lo largo del tiempo, y ese sostenimiento del tipo de cambio se debe a las sumas que la Argentina tiene que pagar hoy al Fondo Monetario Internacional. O sea, hoy la inflación que tenemos en gran medida es no por tener un déficit de balanza comercial, como nos pasaba en otro momento de nuestra historia, sino por tener vencimientos gigantescos que han convertido al FMI no en un prestamista de última instancia, como fue de la Argentina hasta 2020, sino como un acreedor privilegiado y síndico a la vez, porque nos rige nuestras políticas, por lo cual nosotros consideramos que lo que se debe hacer es, en primer lugar, intentar dejar atrás al Fondo Monetario como acreedor privilegiado, que estos últimos meses ya se ha logrado posponer a 3 meses la próxima revisión, y eso ha dado libertad al gobierno de implementar estas políticas que ha implementado en las últimas semanas, que si bien obviamente uno las hubiese deseado antes, la realidad es que las revisiones trimestrales que imponía la lupa del Fondo Monetario lo impedían. Tal cual. El tema es que la consecuencia de cualquier medida que tiene que ver con lo estrictamente económico en un contexto como este siempre daña el bolsillo de las personas que hoy están trabajando, que en este momento están yendo, viniendo, dependen de un salario, independientemente del tiempo o de los contextos que se pueda venir. Y la situación es, como es cada vez peor, es como que querés subir un palo enjabonado que cada vez está más enjabonado y abajo están los cocodrilos. Bueno, el tema es cómo salir de todo esto, ¿no? A mí me gusta dar ejemplos que la gente pueda palpar en la calle. No me gusta construir elaboraciones técnicas que no les sirvan, pero la gente sabe que el día después de la devaluación que tuvo que hacer el gobierno de un 20%, al otro día todo estaba remarcado, ¿no? Sí, estaba todo remarcado en 30. Y bueno, un 30, un 35, después vienen las listas de precios semanalmente con otros aumentos. A mí me encantaría, yo estoy seguro que hay productos, yo estoy seguro que hay productos y muchísimos productos de la canasta básica o que uno consume asiduamente que superan ampliamente lo que es la inflación interanual, pero no tengo ningún tipo de duda. El tema es que volvemos a lo mismo. Esto es o el mal menor o ver cómo se administra, como cuando algo explota exponencialmente. Bueno, quién junta los pedazos más rápido para empezar a ordenar y que quede prolijo lo antes posible. Pero claro, el problema existe. Sí, ¿no? el ejemplo que te estaba dando, justamente, o sea, nosotros, esta devaluación trajo una remarcación inmediata. Ahora, las medidas que todo el mundo está anunciando que van a traer inflación, vemos que no se salió a remarcar al otro día. Por lo cual, ahí uno puede palpar que las remarcaciones se dan por las devaluaciones y no por las políticas de ingreso. Por lo cual, lo que va a ser el eje
si nos toca ser gobierno, y si el Frente de Unión por la Patria accede, va a ser fortalecer el ingreso. Obviamente la inflación es un problema, y es un problema grave, y hay tensiones, pero la realidad es que es un contexto muy arenoso en el cual Argentina tuvo que absorber la emisión que tuvo durante la pandemia, porque no tenía crédito, por lo cual la cantidad de pesos aumentó, y bueno, después habrá otros escalones que van a permitir. Hoy tenemos un contexto de pleno empleo, entendemos nosotros que sosteniendo esta política de ingresos por un tiempo, la inflación debería desacelerar. Vamos a ver ahora los números que vienen, pero lo que más nos preocupa a los argentinos es el acceso a los alimentos, que no solo es la inflación, sino la política de ingresos. Nosotros lo que observamos, por ejemplo, en Ecuador y en países que se dolarizó, es que la inflación continuó y los ingresos se cristalizaron, porque una vez que se dolariza, los aumentos de salario, los que tenemos los años que vimos la convertibilidad, sabemos que se dan muy paulatinamente. Y mismo en el año 92, cuando se inició el plan de convertibilidad, hubo una inflación tal que el Banco Central tuvo que subir los encajes, por lo cual, si la inflación continúa y los ingresos se congelan, no va a ser esa dolarización a $800 el sueldo promedio argentino, sino que va a ser a la mitad. Veremos qué pasa, Marcelo. Gracias por atenderme y por tus conceptos. Un abrazo. No, por favor, muchas gracias. Las 15:50 minutos. Bueno, acá hay un contexto de acuciante donde hay una realidad que se quiere revertir desde no sé, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice el doctor. Ustedes tendrán su cristal y también y también su manera de pensar, pero no es el ánimo a hacer política ni mucho menos, sino también poner sobre la mesa distintas voces y miradas. Cada uno puede estar de acuerdo o no. Yo particularmente no.